Mientras la tormenta caía sin piedad, sentí que el aire se hacía denso con cada palabra que Gabriel pronunciaba. «Verónica, necesito decirte algo», y en ese instante el tiempo pareció detenerse. La chispa de un deseo irrefrenable chocaba con la realidad de nuestros mundos opuestos, y la vulnerabilidad llenaba el espacio entre nosotros como una promesa no cumplida. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por un amor que amenazaba con romper las barreras que había construido? Antes de seguir adelante, por favor, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Siempre me sentí como si estuviera en una estación de tren esperando un tren que nunca llega. Observaba a mi esposo, absorto en su trabajo, y era como si lo viera a través de un vidrio empañado. Mi vida transcurría entre la monotonía de las tareas del hogar y la sensación de ser invisible en mi propia existencia. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba ahogar la melancolía que se había instalado en mi corazón. Mis días se repetían como un eco, y los sueños que solía perseguir se evaporaban, dejando solo un vacío detrás. La rutina se transformaba en una carga pesada, y mis anhelos parecían fragmentos de espejos rotos dispersos en el aire. Miraba por la ventana y deseaba que algo, cualquier cosa, pudiera romper esa monotonía. Fue en una de esas mañanas grises que Gabriel llegó a casa por primera vez. Se presentó con una sonrisa que iluminó la habitación, como si el sol decidiera asomarse entre las nubes. Era un joven reparador de muebles, apasionado por su trabajo, y mientras lo observaba, una chispa de emoción comenzó a encenderse en mi interior. Cada detalle de su ejecución, cada movimiento, tenía una energía que me cautivaba. Mientras trabajaba, Gabriel me preguntó sobre mis sueños, esos que había dejado marchitar. En un impulso, le hablé de mis aspiraciones olvidadas, y su mirada reflejó un interés genuino. Siempre pensé que la pasión debía esperar, pero ahora aquí estoy, deseando que todo vuelva a ser posible, le confesé. En ese instante, sentí que entre nosotros surgía una conexión profunda, como si las almas perdidas se reconocieran. A partir de ese primer encuentro, la monótona vida empezó a transformarse. Sus visitas llenaban mis días de luz y sus risas revivían recuerdos lejanos. La manera en que me escuchaba, su energía cálida y generosa, despertaba en mí emociones que creía enterradas para siempre. Mi corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y miedo, sabiendo que una chispa de vida resurgía de las cenizas de mis sueños olvidados. Gabriel no solo reparaba muebles, de alguna forma estaba comenzando a reparar los fragmentos de mi ser. Cada visita era un desfile de emociones, y aunque la seguridad de mi vida anterior seguía un paso, la posibilidad de redescubrirme era un imán al que no podía resistirme. Me encontraba en un momento memorable que dejaba huella en mi corazón, el inicio de una historia que apenas comenzaba a desvelarse. Con cada visita de Gabriel, la tensión entre nosotros crecía, como una cuerda estirada a punto de romperse. La mezcla de alegría y miedo que sentía cuando entraba en la habitación era abrumadora. Cada vez que aparecía, el aire se teñía de emoción, me decía a mí misma, mientras mis latidos aumentaban, resonando como un tambor cada vez que lo veía acercarse. Había algo en su forma de mirar, en su risa, que me hacía sentir viva nuevamente, y ese sentimiento era tan nuevo como aterrador. Las conversaciones con él eran cada vez más ricas y profundas. Compartíamos historias de nuestra infancia y me sorprendía al abrirle un poco más de mi corazón cada vez. Recuerdo una tarde en particular cuando el sol entraba a raudales por la ventana, iluminando su cabello de una manera que parecía mágico. Hablábamos de sueños perdidos y de momentos que cambiarían nuestras vidas. Nunca pensé que podría sentirme así a esta edad, le confesé, sintiendo la vulnerabilidad apoderarse de mí. Y, sin embargo, aquí estoy, atrapada entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo. Mi vida se había vuelto un torbellino emocional. Cada gesto suyo me llenaba de recuerdos y anhelos que había creído olvidados. Un roce casual de sus manos al pasar una herramienta me hacía estremecer,
como si un rayo de electricidad recorriera mi piel, y no sabía si era el deseo o el miedo lo que arrugaba mi estómago. Sus miradas se sostenían por un segundo más de lo habitual, y en esos instantes una química evidente se cosía en el aire, creando una conexión irresistible que desafiaba las normas de lo que había considerado aceptable. Cada visita se convertía en un baile de emociones, la forma en que se inclinaba mientras trabajaba, la manera en que sus ojos brillaban al hablar de una mesa restaurada o de un viejo mueble que había rescatado, me contagiaba de su entusiasmo. Comenzaba a mirar el mundo a través de su perspectiva, recordando la belleza en lo cotidiano y redescubriendo mi propia historia gracias a su energía. Pero entre cada sonrisa había un suspenso en el aire, un conocimiento tácito de las complicaciones que podrían surgir si seguía permitiendo que nuestros corazones se acercaran más. A veces me encontraba a solas, reflexionando sobre la intensidad de lo que sentía por él. ¿Qué pasaría si lo que siento es solo un espejismo?, me preguntaba, luchando contra la posibilidad de que mi deseo fuera simplemente un anhelo de escapar de mi realidad. Pero entre cada sonrisa había un suspenso en el aire, un conocimiento tácito de las complicaciones que podrían surgir si seguía permitiendo que nuestros corazones se acercaran más. A veces me encontraba a solas, reflexionando sobre la intensidad de lo que sentía por él. ¿Qué pasaría si lo que siento es solo un espejismo?, me preguntaba, luchando contra la posibilidad de que mi deseo fuera simplemente un anhelo de escapar de mi realidad. Pero cada vez que lo veía, esa teoría se desvanecía, y la verdad era innegable. Gabriel era una luz en mi vida, y cada momento a su lado una promesa de algo más. La inseguridad me golpeaba a menudo. Gabriel era más joven, un recordatorio constante de lo que había dejado escapar y de lo que podría nunca ser. Me decía que era ridículo sentirme atraída por alguien así, pero no podía evitarlo. Es un camino resbaladizo, reflexionaba, sintiendo el peso de la expectativa sobre mis hombros. La charla que tuvimos sobre sus propias aspiraciones me dejó pensando durante días. Su fervor era contagioso, y yo deseaba ser parte de ese mundo que parecía tan brillante frente a los ojos de él. Un día, mientras arreglaba una pequeña mesa, sentí que la distancia entre nosotros se hacía cada vez más estrecha. Aquí estoy, dejando que estas pequeñas cosas se conviertan en momentos memorables mientras mi vida real está esperando en la puerta, pensé. Era doloroso, pero también liberador, aceptar que esos momentos con Gabriel, aunque efímeros, eran el aire que mi alma había estado necesitando. La vida en casa seguía su curso habitual, y las horas en las que mi esposo estaba ausente se llenaban de una inquietante mezcla de soledad y autoexploración. Miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que allí se reflejaba. El espejo mostraba a una mujer con más vida en sus ojos, pero también más preguntas en su corazón. No sabía si estaba lista para dar el paso definitivo hacia lo desconocido, pero la atracción hacia Gabriel se sentía como un imán que me arrastraba hacia él. Cada encuentro es un nuevo capítulo en mi vida, reflexionaba, consciente de que estos momentos eran más que simples visitas. Eran promesas, susurros de futuro, y cada conversación se transformaba en una chispa que avivaba el fuego en mi interior. La posibilidad de redescubrirme a través de los ojos de Gabriel era un lujo que no sabía si podría permitirme, pero aún así esperaría con ansia su próxima llegada, como quien espera a un amigo querido o a un amante inesperado. La tensión entre nosotros alcanzó su punto álgido en un día lluvioso. La tormenta fuera, con su incesante golpe de gotas sobre el cristal, parecía reflejar el hervidero emocional que me invadía. Gabriel llegó puntual, con su habitual sonrisa, y mi corazón saltó. El sonido de su risa resonaba en el aire cargado de humedad, llenando el espacio vacío de la casa. Mientras trabajaba en un mueble, cada movimiento suyo era un ballet de destreza y pasión, y me encontré admirándolo en un trance, como si el mundo alrededor se desvaneciera. «Sabes, la madera tiene una historia, y cada cicatriz cuenta algo sobre lo que ha vivido», me dijo, mientras lijaba una mesa. Miré sus manos, fuertes y hábiles, y sentí una conexión más profunda.
A veces pienso que las personas son igual, respondí, sintiendo cómo las palabras afloraban desde un rincón de mi alma que había sido ignorado. La lluvia seguía cayendo, y en aquel refugio íntimo el tiempo parecía dilatarse. En un instante de vulnerabilidad, llenos de emoción, la conversación giró hacia nuestros sueños y soledades. A veces me siento tan sola, aunque esté rodeada de gente, le confesé, mi voz temblando al pronunciar la verdad que había mantenido atesorada. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí como si el aire en la habitación se detuviera. Yo también, contestó él, y en ese momento se creó un lazo que parecía más fuerte que cualquier compromiso que hubiera tenido antes. Fue ahí, en la calma de la charla, que las cosas tomaron un nuevo giro. La distancia entre mis pensamientos y mis deseos era palpable, y su mirada profunda me pedía que me acercara aún más. De repente, nuestras manos se rozaron mientras él acariciaba la superficie de la mesa. En ese toque sutil sentí un torbellino de emociones, un deseo velado que hizo que mi respiración se acelerara y mis sentidos se agudizaran. Fue un roce que encendió una chispa, una conexión que transformó el aire en un denso caldo de expectativa. La lluvia caía afuera como un telón de fondo a nuestra conversación, cada gota resonando con el latido acelerado de mi corazón. La atmósfera era rica y cargada, como si el universo conspirara para juntarnos en ese momento preciso. Nunca pensé que este día llegaría, pensé, luchando contra la oleada de sensaciones que se abalanzaba sobre mí. Gabriel era más que un chico joven, más que simplemente una distracción. Era una puerta hacia un nuevo mundo, lleno de posibilidades. ¿Me dejarías ver uno de tus sueños?, le pregunté de repente, impulsada por la mezcla de coraje y vulnerabilidad que me ofrecía el momento. Sus ojos brillaron con sorpresa y, a pesar del nerviosismo, asintió. «Claro, un momento», dijo, levantándose para buscar algo en su mochila. Cuando regresó, tenía un viejo boceto de una silla que había diseñado. «Es un sueño que quiero realizar algún día, pero no sé si tengo el valor para hacerlo», me confesó. Mi corazón se apretó al ver su mirada. La tristeza contenida en sus palabras resonaba en mi propia lucha. Sin pensarlo, le tomé la mano. «Gabriel, lo que sientes es válido. Todos tenemos miedo de seguir nuestros sueños, pero lo importante es intentarlo», le dije, sintiendo una conexión casi palpable entre nosotros. En ese momento, la vulnerabilidad había hecho su magia. Con un gesto, nos acercamos más, nuestras manos unidas creando un puente entre nuestras almas. Era un instante perfecto, un abrazo prolongado que no solo contuvo el deseo, sino también la comprensión de nuestras soledades. En esa fracción de segundo, supe que era un pacto silencioso de exploración emocional. «No sé qué significa esto, pero no quiero que termine», murmuré suavemente, sintiendo su calor cerca de mí. La sensación de alegría me envolvió, desbordando cada rincón de mi ser. Nunca había experimentado algo así, una conexión tan visceral que desbordaba límites y miedos. Sin embargo, el eco del mundo exterior rompió el hechizo. La realidad golpeó en forma de pensamientos inconexos y temores. ¿Qué pasará después? ¿Puedo realmente darme este lujo? A lo lejos, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí había comenzado a llover una tormenta de emociones. Gabriel apartó la vista un instante, como si en su mente también se librara una batalla interna. «Verónica, necesito decirte algo», comenzó, y sabía lo que iba a venir. La verdad es que, en su mundo, había un compromiso más allá de nuestra conexión. La chispa que había encendido en aquel espacio vulnerable podría ser apagada por circunstancias que no podía controlar. La química evidente entre nosotros no era suficiente para superar las barreras que la vida había erigido. Y ahí estaba yo, en esa encrucijada emocional, sintiendo el peso de decisiones que aún no había hecho. La fascinación por Gabriel se entrelazaba con la melancolía de lo que podría ser. En ese abrazo, todo lo que nunca había dicho se había filtrado entre nosotros, y me encontraba en un mar de emociones que no sabía cómo navegar. La vida nunca fue sencilla, pensé, pero por primera vez en mucho tiempo,
estaba dispuesta a explorar la tormenta. «Verónica, necesito decirte algo», comenzó Gabriel, y el aire se tornó denso, como si toda la vida hubiera decidido pausar su marcha en ese instante. La vulnerabilidad y la incertidumbre se entrelazaban en mi pecho, y sabía que lo que estaba por decirme podría cambiarlo todo. La chispa que había encendido entre nosotros, ese abrazo prometedor, parecía amenazar con desvanecerse en la realidad que siempre había impuesto mis límites. A veces creo que lo que sentimos es real, pero hay cosas que me atan, continuó, apartando la mirada, y cada palabra golpeaba mi corazón como un tambor. Era un hecho innegable. La vida tiene caminos y compromisos que a menudo no se puede eludir. La luz en sus ojos se oscureció y mi alma sintió un escalofrío. «No quiero que esto termine», logré articular, buscando aferrarme a ese último destello de esperanza entre las sombras de la incertidumbre. Silencio, un silencio lleno de lo no dicho, de promesas retorcidas en la confusión de nuestros deseos y responsabilidades. «Es un camino resbaladizo», pensé de nuevo, y la tenue conexión que habíamos forjado se sentía tanto como un regalo como una carga. Pero, ¿sería capaz de dar un paso hacia lo desconocido? La lluvia seguía cayendo, convirtiendo el rincón en el que estábamos en un espacio íntimo, lleno de posibilidades y temores. «Quizá deberíamos pensar las cosas con claridad», sugirió, y aunque deseaba que esos momentos de vulnerabilidad se convirtieran en algo más, la voz de la razón en mi interior incrementaba su volumen. Podía escuchar a mis inseguridades gritar: ¿y si esta conexión era efímera? ¿Y si lo que creía sentir no era más que una ilusión? A medida que la lluvia resonaba en el cristal, comprendí que debía tomar una decisión. Tenía que arriesgarme. Permítanme vivir la oportunidad de sentir. Cerré los ojos, respirando profundo, y dejé que la posibilidad de explorar nuevas emociones se apoderara de mí. «Por favor, no me dejes», murmuré, sabiendo que esa súplica no solo era hacia él, sino también hacia el deseo de encontrarme a mí misma. Era un momento decisivo, un punto de no retorno. La emoción vibraba en el aire, y a pesar de las sombras que nos rodeaban, el destino parecía inclinarse hacia esa conexión que tanto anhelaba. El futuro se expandía ante mí como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con tonos de amor y deseo, sin importar los miedos que aún me acechaban. El silencio que siguió a mis palabras se hizo denso. El peso de nuestras decisiones flotaba en el aire. «Verónica, necesito irme», dijo Gabriel, y mi corazón se hundió. En ese instante, el mundo exterior volvió a entrar en acción, trayendo consigo la realidad que habíamos intentado evadir. Las horas anteriores habían sido un susurro de esperanza, pero ahora el eco de su partida resonaba como un golpe latente. «¿Podremos volver a esto?», le pregunté, sintiendo la desesperación asomarse. Miré sus ojos, buscando respuestas que quizás solo él o mi propio corazón podían dar. «No sé qué depara el futuro», respondió con sinceridad, «pero siempre recordaré lo que compartimos». Y cuando se despidió, su mano tocó suavemente la mía como un último gesto de conexión. Mientras se alejaba, su figura se desvanecía entre la lluvia, dejándome en un mar de emociones, en una encrucijada donde apenas comenzaba a explorar la posibilidad del amor. ¿Qué parte de mi historia te marcó más? Comenta aquí. Dale like al video, suscríbete y no te pierdas el próximo. Tengo curiosidad por saber. Besitos, hasta la próxima.